Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Cocina con Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo quería daros las gracias en primer lugar a todos por ver los vídeos de estas recetas tan exquisitas de nuestros dulces tradicionales, de nuestra tierra, Extremadura, y de mi pueblo, Monesterio. Así que nada, gracias por esos comentarios. Hemos hecho gañotes, flores, virutas, bollas, bizcochos, de todo, pero claro, seguramente estaréis echando en falta una receta que está súper rica, que se comía muchísimo antes y ahora también se sigue comiendo, por supuesto, pero antes se hacía y se guardaba en esas tinajas, en esas latas, y aguantaban tantísimos días, que no es más que las perunillas. Las perunillas os presento aquí esa receta tradicional y que seguramente os vaya a animar a hacer. Bueno, daros las gracias. El vídeo de gañote va teniendo ya en poquito tiempo ya más de 4.000 reproducciones, así que gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestros ánimos, y ahora vamos a meterle mano a estas perunillas que seguramente os van a salir exquisitas. Empezamos por aquí con los ingredientes. Ingredientes, pues estos que veis aquí en la mesa. A ver, 6 huevos. De estos huevos vamos a utilizar solamente 4 yemas y 2 enteros. Las claras las vamos a reservar para al final poder pintar nuestras perunillas y rematarlas con un poquito de azúcar. ¿Qué tenemos más por aquí? Anís. Anís, una copita pequeña de anís. Aquí tenemos canela en polvo, aproximadamente 3 cucharadas de café, que suele ser lo que es un poquito menos de medio bote de canela que se compra. Esto que tenemos por aquí es un sobrecito de levadura. Aroma de vainilla, un chorrito pequeño. La podéis sustituir por la ralladura de un limón, pero yo le voy a echar vainilla. Harina, 1 kilo de harina. Azúcar, por supuesto, 375 gramos de azúcar. Y tenemos por aquí nuestra manteca exquisita que tenemos por la zona, manteca de cerdo, ¿vale? Pues nada más, esto es lo que tenemos para hacer nuestras perunillas. Y yo creo que no voy a entretener más y le vamos a meter mano a nuestra receta de hoy. Bueno, sin entretenernos más, vamos a empezar con nuestra receta de las perunillas. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, un bol grande para poder mezclar todos nuestros ingredientes, y vamos a utilizar primero nuestra manteca con el azúcar y lo vamos a mezclar todo, ¿vale? Cogemos una espátula de goma, lengua de gato, como lo queráis llamar, y lo vamos a mezclar todo aquí. Ahí. Acordaros, medio kilo de manteca. Ahí. Aquí. Y esto todo con las manos. Y el azúcar. Vamos a mezclar todo. Esto se llama meterle mano a una receta. Así. Cuando lo tengamos bien mezclado, vamos a incorporar la vainilla, el anís y la canela. Ya está incorporada nuestra manteca con el azúcar. ¿Qué hacemos a continuación? Pues vamos a echar nuestro chorrito de anís, aproximadamente una copita pequeña. Canela, ¿vale? Y los 6 huevos, pero de esos 6 huevos solamente vamos a echar 4 yemas. 4 yemas y los huevos enteros. ¿Cómo lo echamos? Así de sencillo. Vamos partiendo. Dividimos. Una. Voy a poner aquí para colocar, ¿no? Ahí. Esto sin miedo, porque al huevo no hay que tener el respeto, pues si no, qué fácil sale. 2. Ahí. 3. Por aquí para que veáis bien. 4 yemas. ¿Y estos 2 huevos que hacemos? Pues lo echamos entero. ¿Y qué vamos a incorporar también? Pues nuestra aroma de vainilla.
¿Esto cómo lo vamos a mezclar todo? Las claras, acordaros que las reservamos para el final. ¿Cómo vamos a mezclar todo esto? Con esto con las manos. Ahí, sin miedo. Esto se agarra como se agarra un sagachico el primer día del colegio uno. Así se agarra la manteca. Ahora te las quedas más limpia que agua. Fíjate, qué manera. Esto huele ya bien de por sí. No que os vayáis a comer con cuchara así, pero bueno. Ya va diciendo que esto tiene buena pinta. Ya cuando vais haciendo esto va. Bueno, os dejo, voy mezclando. Y ahora nos vemos. Pues ya está, ya tenemos todo mezclado. Y ahora a continuación, ¿qué vamos a hacer? Harina, la echamos toda. 1 kilo de harina. ¿Qué echamos? Un sobre de levadura. Esto no hace falta tamizar la harina ni nada porque esto va todo mezclado, ¿no? Y esto se pasa. Bueno, pues vamos a mezclar. Poquito a poco, con cuidado. No manchar mucho. Mismo. Y ahora os veo. Después de varios minutos, como podéis comprobar, nuestra masa ha cogido una textura que es la que queremos conseguir, que no es más que, ¿veis? Ya no se pega la mano. Vamos a sacarla de nuestro bol a la tabla. Ahí. Para que veáis bien la masa, la textura que ha cogido. ¿Veis? Esto es lo que tenemos que lograr para hacer nuestras perunillas. Vamos a hacer una bola. ¿Veis? La masa se maneja ya totalmente como queráis. Ahí. Cogemos nuestro recipiente, lo metemos y ¿qué hacemos? Yo lo voy a dejar tapado unos 10 minutos para que ese aroma de vainilla, de canela y tanto del anís también se incorporen en nuestra masa. Hay gente que no, que lo hace directamente, pero yo lo voy a dejar tapado unos 10 minutos. Bueno, ahora os veo y os digo cómo se hace la forma de las perunillas. Ya estoy de nuevo por aquí y fijaros, han pasado 10 minutos reposando nuestra masa. ¿Y qué hemos hecho? Pues dejando el horno recalentando. Durante unos 5 o 6 minutos lo hemos puesto para que se vaya calentando a 180 grados. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues nuestra forma de las perunillas. ¿Cómo se hace? Cogemos una bolita, un poquito, aproximadamente, cerramos la mano y que más o menos se pueda cerrar la mano. Hacemos una bolita. ¿Veis? Y luego estiramos hasta la forma de la palma y con el dedo corazón le vamos a meter un poquito de dedo. ¿Veis? Esta es la forma de las perunillas y vamos colocando en nuestra bandeja que tenemos con nuestro papel. Claro. Bolita, repetimos operación. Ahí, estiramos un poquito. Palma de la mano, dedo corazón. ¿Veis? Ya tenemos otra. Y vamos colocando. No hace falta que sean exactas ni nada. Si esto... Aquí donde está el... Lo bonito de los dulces caseros, mira. ¿Eh? Ahí. Que se vean, que salga cada una. Bueno, os dejo. Voy a seguir haciendo mis perunillas. Y ahora ya os comento cuando vayamos a meterla en el horno. Pues ya hemos terminado de hacer nuestras formas de las perunillas. A continuación, en nuestro paso final será coger las claras que dejamos reservadas al principio y batirlas, pero batirlas no a punto de nieve, sino un poquito, digamos que así, verás, hasta que empiece a blanquear un poco. Y
poquito. Ya empieza a mantear. Así, con que la tengamos es suficiente de esta manera. Ahora que cogemos con una brochita, mojamos y no vamos a pintar. A mí me gusta dejarle caer un poquito, que se note la clara cuando se cuesta. Ahí. Así. Como me gusta de morder esa clara con el azúcar que le vamos a echar a continuación. Esta espumita. Así, ya la tenemos casi. Ahí. A la siguiente bandeja volvemos a batir un poco. ¿Y ahora qué hacemos? Pues con el azúcar. Un poquito por arriba. Que se vea ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues llevarla al horno, 180 grados, aproximadamente el tiempo, pues cada horno de una manera, pero sobre unos 11, 12, 13 minutos. Ese es el tiempo, cuando la veáis gordita. Bueno, vamos al horno con ella y os presento las perrillas. Ya ha pasado el tiempo para poder abrir nuestro horno y aquí tenemos nuestras perrunillas. ¡Qué pintaza! Ahí. Os digo, han pasado sobre 13 minutos. ¡Qué cosa más rica! Ahí las tenemos. Ahora la presento y terminamos con nuestra receta de hoy. Bueno, amigos y amigas, este es el resultado de nuestra receta de hoy. Unas exquisitas perrunillas caseras de aquí de mi pueblo, Monesterio, de mi tierra, Extremadura. Para todos vosotros os la dedico y muchísimas gracias por seguir viendo mis vídeos de dulces típicos caseros de aquí de la tierra. Animaros con Cocina con Óscar. Un saludo y un abrazo para todos.